Bienvenidos, el día de hoy les hablaremos acerca de la termodinámica del ácido nítrico. Las reacciones principales son: primero, oxidación del amoníaco; segundo, oxidación del óxido nítrico; tercero, desproporción del dióxido nítrico en agua; cuarto, absorción del dióxido de nitrógeno. Primero hablaremos del concepto de reacción espontánea y no espontánea. Energía libre es un proceso que sucede de manera espontánea sin agregar energía. Se aumenta la entropía, como lo indica la segunda ley de la termodinámica. El cambio de energía libre es el cambio de energía que va desde un estado inicial reactivos a un estado final productos. Este valor nos indica la máxima energía a utilizar. Las reacciones con un cambio de energía libre negativo liberan energía, lo que significa que pueden proceder sin adición de energía. Es una reacción espontánea. En contraste, las reacciones con un cambio de energía libre positivo necesitan un aporte de energía para llevarse a cabo. Reacción no espontánea. Cuando una reacción libera calor, su cambio de entalpía es negativa o hay un aumento en la entropía del sistema. Esos factores vuelven más negativos el cambio de energía libre, y por el contrario, cuando una reacción absorbe energía o disminuye la entropía del sistema, esos factores vuelven más positivos el cambio de la energía libre. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en nuestras tres reacciones principales se obtuvieron valores de cambio de energía libre negativos, esto queriendo decir que tenemos reacciones espontáneas. Se graficó la temperatura con respecto a los cambios de energía libre. Se tuvo en cuenta los cambios de entalpía y los cambios de entropía. Al obtener esta gráfica, se pudo corroborar con respecto a la literatura y las clases vistas que el comportamiento de esta gráfica nos indica reacciones espontáneas. Segundo, miraremos qué es una reacción isotérmica y endotérmica. Una reacción isotérmica es una reacción química que libera energía en forma de calor o de luz. Esto sucede porque la energía que contienen las moléculas de los reactantes es mayor que la energía que contienen las moléculas de los productos. Esto quiere decir que el cambio de entalpía da valores negativos. Por el contrario, una reacción endotérmica es aquella reacción química que absorbe energía del entorno. Esto sucede cuando la energía que contienen las moléculas de los reactantes es menor que la energía que contienen las moléculas de los productos, queriendo decir que el cambio de entalpía da valores positivos. Cabe mencionar que una reacción endotérmica no es espontánea. Su cambio de energía interna es mayor que cero y la temperatura en esta reacción disminuye, mientras que una reacción isotérmica es espontánea. Su cambio de energía interna es menor que cero y su temperatura aumenta. Para nuestras tres reacciones principales se pudo observar que el cambio de la entalpía era de valores negativos, queriendo decir que tenemos reacciones exotérmicas. Para ello se utilizaron la sumatoria de moles de los productos por sus cambios de entalpía de formación menos la sumatoria de moles de los reactivos por su entalpía de formación. Tercero, hablaremos de reacciones reversibles e irreversibles. Primero, una reacción irreversible es una reacción química que se verifica en un solo sentido, es decir, se prolonga hasta agotar por completo una o varias de las sustancias reaccionantes y por tanto la reacción inversa no ocurre de manera espontánea. En estas reacciones la variación de entropía ocurre de tal manera que la entropía final es diferente a la inicial y esto nos indica que no se puede volver al estado inicial de entropía. Segundo, las reacciones reversibles son aquellas en las que los reactivos no se transforman totalmente en productos, ya que estos vuelven a formar los reactivos, dando lugar así a un proceso de doble sentido que se llama equilibrio químico. El equilibrio químico de una reacción reversible es el estado final del sistema en el que las velocidades de reacción directa e inversa son iguales y las concentraciones de las sustancias que se intervienen permanecen constantes. Para la obtención del ácido nítrico se iniciaron dos reacciones reversibles, oxidación del óxido nítrico y absorción del dióxido de nitrógeno, y una reacción irreversible, oxidación del amoníaco. Para ello se tuvo en cuenta tres factores. El primero, el cambio de la concentración, ya que si aumentó la concentración de una sustancia, el sistema se desplaza en sentido que se consume dicha sustancia. Segundo, cambios de presión por variación de volumen. Si aumentó la presión, se desplazará hacia la disminución del número de moles, mientras que si disminuye la presión, el sistema se desplazará en sentido donde hay un aumento del número de moles. Si el número de moles fuera el mismo en reactivos y productos, el cambio de volumen no afectaría el equilibrio. Y tercero, los cambios de temperatura.
Si se proporciona calor al sistema, esto tiende a ser una reacción endotérmica. El sistema se desplazará hacia la izquierda. Mientras que si se absorbe calor al sistema disminuyendo la temperatura, se realizará la reacción exotérmica. El sistema se desplazará hacia la derecha como la reacción número 1. En estas reacciones la variación de entropía es nula, ya que para que se pueda producir la reacción en ambos sentidos no puede haber una pérdida de trabajo en forma de calor, puesto que no se podría realizar la reacción inversa de forma espontánea. Las reacciones que se implementaron para este proceso son cambio de la entalpía de reacción, cambio de la entropía de reacción, cambio de la energía libre. Cambio de la energía libre se dio mediante el cambio de la entalpía y cambio de la temperatura y cambio de la entropía. Esta gráfica es con respecto a la ecuación de Arrhenius, una gráfica del logaritmo natural de K versus 1 sobre la temperatura. Se racionaliza como la cantidad de energía que se debe proporcionar a los reactivos para que reaccionen entre ellos. Dado que esta es una cantidad positiva, tienen valores de constantes que aumentan con la temperatura. Se puede evidenciar en esta gráfica en las tres reacciones principales. Debido a que el aumento de la temperatura, los valores de K aumentan, obteniendo reacciones exotérmicas y energías de activación positivas. Nuestra reacción principal en equilibrio, reacción número 3, absorción del dióxido de nitrógeno, se desarrolla en un absorbedor con reacción. Para ello se realizó una tabla estequiométrica sin inertes, con el doble de inertes y el cuádruple de inertes del dióxido de nitrógeno. Para empezar con la estequiometría sin inertes se tomó en cuenta su flujo inicial estequiométrico final y total. Ya teniendo datos establecidos, se utilizó la ecuación de Arrhenius para hallar la constante de equilibrio. Teniendo este valor de constante de equilibrio, se reemplaza la fracción molar en la ecuación de constante de equilibrio para así obtener una igualdad con una incógnita. Esta igualdad fue formulada en Wolfram con el fin de obtener una conversión en equilibrio. Ya obteniendo esta conversión del 87%, es sustituida en las cuatro respectivas ecuaciones algebraicas de fracción molar. Con el fin de obtener fracciones molares de dióxido de nitrógeno 0.1246, agua de 0.0415, ácido nítrico de 0.5559 y monóxido de nitrógeno de 0.2079. Al graficar la conversión con respecto a la temperatura, podemos observar y analizar que debido a que es una reacción espontánea, su conversión se verá favorecida a bajas temperaturas. Y al graficar la conversión con respecto a la presión, se puede observar y analizar que es una reacción que presenta menor número de moles en los productos, favoreciendo la reacción directa al aumentar la presión. Para la implementación del doble inerte con respecto al dióxido de nitrógeno, se procedió a elaborar la misma tabla estequiométrica con la diferencia de que el inerte se encontraba en el flujo inicial. Por ende, su flujo total se verá modificado, ya que se implementa el doble de la cantidad del flujo inicial de dióxido de nitrógeno al flujo total de la tabla estequiométrica inicial. Se elaboró el mismo procedimiento que se hizo sin inertes, obteniendo una menor conversión, pero con el mismo comportamiento al aumentar la temperatura. Para implementar el cuádruple de inerte con respecto al dióxido de nitrógeno se hizo exactamente el mismo procedimiento ya mencionado, pero con la diferencia de que se suma 4 veces el flujo inicial de dióxido de nitrógeno. Con respecto a los mismos cálculos, se puede evidenciar el mismo comportamiento con respecto a la temperatura. La diferencia es una disminución mínima en su conversión. En esta gráfica se puede observar los tres comportamientos, sin inerte, doble inerte y cuádruple de inerte, teniendo el mismo comportamiento en las tres, que al aumentar su temperatura, su conversión disminuye. La diferencia es que a los 200 grados Kelvin, su conversión inicial disminuye en los tres comportamientos. Para esta reacción en equilibrio se realizó un gráfico de superficie. Por este motivo se tuvo en cuenta tres componentes, tales como su conversión, su temperatura y su presión. Para ello se elaboró una tabla variando temperatura y presión, evidenciando que al aumentar su temperatura la conversión disminuye, ya que la espontaneidad se da a bajas temperaturas y al aumentar su presión la conversión aumenta favoreciendo la reacción directa.